Buenos días, profesor. A continuación, Ángel Herrera y Lili Vera, quien habla, presentamos El mundo de la posguerra fría, continuidades y rupturas. La historia del siglo XX y los inicios del XXI están profundamente marcados por las consecuencias de la Guerra Fría, un conflicto que sigue influyendo en las relaciones internacionales actuales. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos superpotencias: Estados Unidos al frente del bloque capitalista y la Unión Soviética liderando el bloque socialista. Con la caída del muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991, el bloque socialista se desintegró, consolidando la hegemonía global de Estados Unidos. Muchos pensaron que comenzaba una era de paz bajo un mundo unipolar, pero los conflictos actuales muestran lo contrario. Este análisis buscará entender cómo los eventos y tensiones del pasado reciente siguen dando forma a los conflictos del presente, explorando tanto las continuidades como las rupturas entre estas dos épocas. ¿Es posible sostener que terminó la Guerra Fría? Como señala Hobbes en 2022, muchos de sus elementos aún se reflejan en la actualidad. Tras la derrota del nazismo en 1945, Estados Unidos y la Unión Soviética ocuparon el vacío de poder dejado por los antiguos imperios europeos, dando paso a una prolongada tensión geopolítica. Este periodo de bipolaridad terminó con la caída de la Unión Soviética, momento en el cual Estados Unidos emergió como la única superpotencia global, marcando el inicio de una era unipolar. Continuidades y rupturas entre la Guerra Fría y la posguerra Fría. Vemos elementos de continuidad como las tensiones geopolíticas, actuales disputas por la hegemonía mundial entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Como indica Hobbes, 2022, tras el fin de la Guerra Fría, el mundo entero entró en una etapa dominada por hegemonías, con Estados Unidos liderando una década próspera entre 1991 y 2001. Sin embargo, esa supremacía comenzó a debilitarse debido a diversos factores. Los atentados del 11 de septiembre, las fallidas intervenciones militares en Afganistán e Irak, entre otros. Este declive ha permitido que otras potencias como Rusia, China e India ganen influencia en el escenario global. La competencia por el control territorial y recursos traen consigo actos de terrorismo, entre ellos el terrorismo islámico como uno de los tantos conflictos del Medio Oriente, considerado el principal polvorín del mundo actual. Las causas de las tensiones pueden ser variadas, pero lo cierto es que todo debe remitirse a que esta región es la que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, las cuales siempre están en riesgo producto de conflictos políticos, económicos e ideológicos que azotan dicha región. Elementos de ruptura son la transformación del escenario internacional. UNIAC 2023 puntualiza que tras el declive del estatismo y la expansión del liberalismo económico, el rol del Estado se redujo en áreas sociales y económicas, abriendo paso a nuevos actores no estatales que comenzaron a incorporar entidades con orígenes y funciones difusas. Aunque la guerra convencional aún existe, como lo evidencia el conflicto entre Rusia y Ucrania, los desafíos actuales también provienen de amenazas no estatales. Fenómenos como el terrorismo, narcotráfico, la trata de personas, la inmigración ilegal, los ciberataques y la corrupción afectan profundamente la seguridad, la democracia y la estabilidad de los estados, poniendo en riesgo su capacidad de respuesta y gobernabilidad. Documentales, reportajes y cine como el atentado de Oklahoma, G20 y el reportaje de Punto de Inflexión exponen problemáticas actuales como las ya mencionadas, donde el terrorismo, la seguridad internacional y las tensiones entre potencias se evidencian, reflejando paralelismos y continuidad de las dinámicas de poder surgidas en la Guerra Fría. Elementos de la Guerra Fría y su continuidad en el contexto actual, polarización y bloques. Tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos comprendió que no podía librar la guerra contra el terrorismo de forma aislada y fortaleció alianzas estratégicas especialmente con Europa. Ingreso de países exsoviéticos a la OTAN y a la Unión Europea representó una extensión del bloque occidental hacia el este. Entre el año 2004-2007, Estonia, Letonia, entre otros, y otras repúblicas satélites de la Unión Soviética se incorporaron a esta estructura occidental, lo que intensificó la tensión
con Rusia. Este reordenamiento evidencia que a pesar del fin formal de la Guerra Fría, la lógica de bloques y la polarización geopolítica siguen vigentes. Repercusiones de la Guerra Fría y su continuidad en el contexto actual, conflictos indirectos y guerras de poder, marcan la geopolítica actual al igual que en la Guerra Fría. Estados Unidos mantiene el rol de potencia dominante, liderazgo desafiado por el crecimiento estratégico de China y acciones militares de Rusia. Guerra en Ucrania, tensión entre Coreas, presión sobre Taiwán evidencian un retorno a dinámicas de rivalidad global sin enfrentamientos directos. En lo que respecta a la economía, aranceles del 10% anunciados por Donald Trump en el año 2025 sobre productos chilenos, o el más afectado, en este caso Reino de Lesoto, sur de África, con el 50%, evidencian presión comercial, influencia en el ámbito geopolítico y formas indirectas de influencia y control. Vemos, por lo tanto, un tránsito mundial de un sistema unipolar a uno multipolar. China, con poder económico y tecnológico, se posiciona como tercera fuerza independiente. ¿Nunca terminó la Guerra Fría? La Guerra Fría concluye en 1991. Sus tensiones geopolíticas adoptan nuevas formas en un mundo de cambios vertiginosos. Hobbes 2022 señala que la hegemonía estadounidense surgió tras el conflicto bipolar que comenzó a erosionarse tras eventos del 11 de septiembre, las guerras en Medio Oriente y la crisis financiera del 2008, facilitando el ascenso de potencias como China y Rusia. La guerra en Ucrania, presión de China sobre Taiwán, expansión de la OTAN y las disputas comerciales recientes entre Estados Unidos y Chile ilustran nuevas formas de conflictos indirectos que remiten a la lógica bipolar. Esta lógica persiste en el reordenamiento de Occidente frente a Rusia y en el papel creciente de China como potencia económica no aliada. La irrupción de amenazas globales protagonizadas por actores no estatales como el terrorismo, el narcotráfico y los ciberataques que han transformado profundamente el panorama de la seguridad internacional. ¿Por qué esta continuidad? Los intereses de poder, problemáticas de seguridad e influencia continúan siendo fundamentales en la política internacional, como lo demuestra la figura de Putin. A través de las políticas internas, como mantener la popularidad cercana al 80% y de oposición a planes militares de Estados Unidos mediante ejercicios con países de la Organización de Cooperación de Shanghái, Putin busca posicionar a Rusia como una potencia hegemónica. La historia evidencia que los bloques, rivalidades y disputas no desaparecen fácilmente. Aunque la geopolítica se reconfigura, muchas veces se repiten patrones y dinámicas originadas en la Guerra Fría, adaptadas a nuevos escenarios y tecnologías, pero manteniendo fundamentos similares. En conclusión, la evidencia histórica sugiere que la Guerra Fría no terminó en 1991, sino que se transformó en un sistema de rivalidades que persiste. Conflictos como los de Ucrania y Taiwán reflejan las dinámicas bipolares de aquella época, adaptadas a un mundo multipolar y globalizado. Considerar la Guerra Fría como un capítulo cerrado es una simplificación que pasa por alto las profundas raíces de las disputas por poder, influencia y seguridad en el escenario internacional. Estos patrones pueden resurgir si no se manejan con cautela. Por lo tanto, comprender el pasado es crucial para entender el presente y prever futuros escenarios en un mundo que sigue marcado por las sombras de un conflicto que nunca se ha disuelto. Por su atención, muchas gracias.